gracias por el pase, Irene. Y le cuento a la gente que estamos en comunicación directa con Rolly Rawolf. Él me va a decir si lo estoy pronunciando bien. Hola, Rolly. Hernán Jäger te saluda. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, Hernán. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Sí, estaba bien pronunciado. Perfecto. Bueno, muy bien. Vamos todavía. Bueno, buen comienzo entonces. Bueno, les cuento que lo convocamos a Rolly para hablar de este documental que se estrenó este pasado 18 de junio. Él es el director de Retrato Incompleto de la Canción Infinita. Ya de entrada debo decir que el título es hermoso. O sea, yo desde mi perspectiva lo defino como hermoso. Retrato Incompleto de la Canción Infinita, ¿no? Ya con ese título invita a verlo, ¿no? O sea, independientemente de qué trate el documental, si yo veo un documental que se llama Retrato Incompleto, el título de la Canción Infinita, ya lo veo. Eso quiero comentárselo a Rolly. Ya de entrada, ¿sí? Pero sí vamos a hablar con él y él nos va a contar un poco. Esto tiene que ver con algo que les comentaba recién, que es un poco recorrer una parte, ¿no? de la carrera de Daniel Melero, ¿no? Pero bueno, mejor que lo cuente él. Rolly, ¿cómo llega? ¿Por qué? En principio, ¿por qué Daniel Melero? ¿Por qué hacer un documental sobre Daniel Melero? Y me parece que hacer un documental sobre Daniel Melero es porque faltaba un documental sobre Daniel Melero. y la repercusión que está teniendo, digo, me lo confirma. Digo, hay muchos seguidores dispersos, porque la trayectoria de Daniel es, como él define, sinuosa, y va y viene, y él hace la música que quiere, en el momento que quiere, y eso no tiene que ver con el mercado. Y entonces a veces es difícil seguirlo. Incluso nos dejan offside muchas veces a nosotros, como fans, digo, de alguna manera, a veces tardamos en procesar sus mensajes musicales. A ver, la pregunta sería esta, ¿llega a partir la idea de hacer un documental sobre Daniel Melero, más allá de que vos comentabas que no había obviamente un documental sobre Daniel Melero, de seguramente algún gusto personal tuyo sobre el arte de Daniel Melero? Sí. Yo soy fan de Daniel, si se quiere, en primera instancia. Lo descubro allá por los 80s, en el 88, que un amigo me presta un cassette de Silencio de Los Encargados. Y ahí empiezo a seguir su música porque me sorprende, me gusta, me hace vibrar. Y después empiezo a descubrir en las notas y en entrevistas que atrás de esa persona, de ese músico, había alguien que observaba las cosas de una manera muy particular, muy personal. Y bueno, entonces por ahí hasta esto, si tengo que decir cuándo empieza el documental, empieza hace mucho tiempo, cuando lo descubro y me pasan cosas. Recordaba brevemente, y ahora, bueno, voy a tener que obviamente ser autorreferencial, cosa que no me gusta, pero me gustaría que lo sepas y decirlo al aire. En 1982, yo estuve el día que debutaron Los Encargados en el Barro, estuve ese mismo día. Yo no vi a Los Encargados ni lo que pasó, me enteré después. Le cuento a la gente, fueron cuatro días, ¿sí? Eran 4 noches. Yo me acuerdo que estuvo León, Raúl Porchetto, Piero. Bueno, había toda una cuestión de una efervescencia. Era fin de año, prácticamente creo que fue en noviembre del año 82. Obviamente había pasado lo de Malvinas, sabemos todo lo que había sucedido con el tema de el resurgimiento de alguna manera del rock nacional, del rock en castellano. Se había prohibido pasar música en inglés por las radios. Entonces, bueno, digo esto para ponerle un poco de contexto a qué fue lo que pasó ese día, que a mí me lo contaron. Yo fui a ver a Riff, yo no vi a Los Encargados esa noche. Sabía que había un grupo que se presentaba, había sentido hablar de Daniel Melero. Yo era muy joven, por cierto. Tampoco la pavada, ¿no? Pero soy un poquito más joven que Daniel, unos añitos menos, pero muy poco. Pero quiero decir con esto que Daniel venía con una propuesta para ese momento. Obviamente el mundo del rock era un mundo medio complicado, ¿no? Todos lo sabemos. Yo supongo que vos al haber indagado también y haber formado también parte por ahí, no de esa época, pero sí, un poquito más adelante.
y haberlo transitado también, ¿no? Haberlo transitado como espectador también. Viste que siempre había una cierta rivalidad, encima tocaba Riff, venía Papo volvía a Inglaterra con un grupo, venía a presentar el rock metálico. Yo el otro día le contaba a mi hija que yo fui esa noche que Papo presentó en Sala 1, ahí en Boulogne-sur-Mer, presentó Riff, donde la mayoría de la gente, yo era muy joven, me acuerdo, habíamos sido un grupo de amigos, la mayor parte de la gente que lo iba a ver a Papo era gente más grande que nosotros, y la gente iba a ver a Papo Blues, no iba a ver a Riff. O sea, él venía con una propuesta totalmente diferente. Digo, para entender de qué venía esto, y Daniel, claro, Daniel con una propuesta de una especie de tecno-pop, ¿no es cierto? Una cosa media era como... en ese momento era un extraterrestre total. Claro, en ese momento, en la escena, era un extraterrestre, un ovni que bajó con una idea completamente distinta a lo que se venía haciendo, y eso, bueno, ya sabemos lo que pasó ahí en el Barrock. Digo, que es una respuesta un tanto agresiva del público, que bueno, en el documental está metaforizado, digamos, de alguna manera con otra situación. Sí, es sensacional. Vamos entonces sobre el documental. Quería contar esto simplemente, Rolly, para poner un poco en contexto de cómo debuta Daniel Melero ante el gran público con Los Encargados, ¿no? Un grupo que después va a ser un grupo de culto, ¿no? Que pasó con muchos grupos eso, ¿no? Después. Me acuerdo de, a ver, qué sé yo, ahora se me ocurre, yo de alguna manera, y vuelvo a ser autorreferencial, fui muy amigo de Alejandro Varela, el guitarrista de Don Cornelio y la Zona, y asistí a la formación y a la gestación de Don Cornelio y la Zona, iba a los ensayos, todo, y bueno, también un grupo que grabó 2 discos solamente y es un grupo hoy de culto. Mirá, qué loco que lo menciones, digo, porque yo estoy... Sí. Mi proyecto siguiente es un documental sobre Don Cornelio y la Zona. No me digas, bueno. En el que estoy trabajando ya hace un tiempo. Bueno, nos vamos a mantener en contacto. Entonces, mirá, la verdad que me hace una notición. Yo con Alejandro me vi hace unos años. Bueno, Alejandro se había alejado un poco de la música. Él estuvo también con Palo en Los Visitantes, cuando formaron Los Visitantes. Claro, con Maderita. Exactamente. Bueno, buenísimo. Así que hay un montón de cosas que nos unen, Rolly. Sí. Así que yo estoy en contacto con Palo. Yo le hice unos videoclips a Palo en su etapa solista. Del Leñador y un reflejo ahora del último disco. Excelente. Y de ahí de hecho Palo siguió. Palo no paró nunca. O sea, Palo siguió. Palo no paró nunca. Con su carrera, no. Sí. Exactamente. Aparte es un generador de cosas todos los días, ¿no? Es tremendo. Sí, es una maravilla. Bueno, Ronnie, volvamos al retrato incompleto de la canción infinita, así que bueno, sí, seguramente vamos a mantenernos en contacto entonces. A ver, hay una cosa que me parece muy piola en el documental, acá no vamos a spoilear nada porque es un documental y la gente lo puede, al contrario, creo que vamos por ahí yo no creo en el spoiler igual, yo no creo mucho en el spoiler realmente, así que relájate a ese nivel. Por ahí te dicen, viste, no, hoy me contaste de qué se trata. Bueno, qué sé yo, véanlo porque es maravilloso y aparte, sí. La historia está contada, digo, yo lo único que hago es rescatarla, pero así hay muchos que ya saben de qué va o de qué se trata. Por ahí lo que va a pasar es que lo van a encontrar con nueva información, con entrevistas a él contando cosas que por ahí no había contado en su momento, algunas cosas más nuevas, otras sí las había contado, y las recoge el documental haciendo dialogar archivos con entrevistas actuales, y nada, eso. Por eso te digo, no creo tanto en el spoiler, así que habrá libremente. Buenísimo. Digo que, a ver, en principio me parece muy interesante lo que hiciste y cómo queda conjugado entre una entrevista de que debe tener, ¿cuánto? 1 o 2 años esa entrevista aproximadamente. De Daniel, yo hice... ¿El acceso? Yo hice, claro, la última que le hice es 2018. Claro, la última entrevista. La última entrevista. Y la primera que le hago, o sea, hay 2 entrevistas que son mías, que es una en el 2012, que ese es el pie inicial del documental, digo. 2012 yo lo entrevisto a Daniel para un programa que estaba haciendo para Encuentro, y lo entrevistaba, era un programa sobre oficios musicales, y él había sido el productor del disco de Yaman y Los Hombres en Llamas, y nosotros estábamos haciendo un retrato sobre Yaman, y cuando veo que Daniel es el productor, propongo entrevistarlo. Insisto, éramos 2 directores, así que bueno, tuvimos ahí como idas y vueltas de a quién había que entrevistarnos. Bueno, finalmente queda Daniel, y cuando voy a esa entrevista yo ya iba con la idea de, aparte de hablar de lo que teníamos que hablar,
ver si la situación se daba y podíamos desarrollar más esa entrevista. Y terminó siendo una entrevista para mí mágica de 2 horas, donde hablamos de sus ideas y su trayectoria en ese momento. En ese momento yo me quedo con esa entrevista pensando, digo, bueno, yo todavía no tenía la idea del documental tan firme. De hecho, primero por ahí había pensado en hacer un programa de rock y que usar esa entrevista como si fuera un capítulo 1, digo, y hacerlo sobre Melero. Y después, con los años, en realidad, yo, hasta el 2016, entro en un proceso de búsqueda de financiamiento, investigación, armado de guión, todas esas etapas que llevan al documental. Y eso, y en el 2016 es que decido que eso es un documental, y que es un documental hablando que solo en primera persona, digo, solo con entrevistas a él, porque al principio por ahí tiene una idea un poco más convencional de documental, que era entrevistar más gente, y después con lo que fue apareciendo de archivo, más esa entrevista, y más que yo me tenía planteado hacer otra entrevista, todo dije, no, esto va por acá, va por acá, porque me posibilitaba inclusive jugar formalmente con algo un poco no tan convencional de alguna manera. Entonces eso también me incentivaba. Creo que se refleja y creo que muestra además, como vos bien decías, ¿no? Más allá de las facetas por ahí menos conocidas de Daniel, ¿no? O sea, quiero decir, no solamente su faceta como músico, sino como productor, y además no solamente como productor, sino como un tipo generador de ideas, ¿no? Un tipo que constantemente me da esa sensación, ¿no? De lo que muestra el documental, de un artista trabajando, aparte en la forma que vos lo mostrás, en esa intimidad, en el estudio de grabación, ¿no es cierto? Cómo es un poco, de alguna forma, eso que muy pocas veces se muestra, ¿no? Esas cuestiones, hasta discusiones, ¿no? Dentro de un laburo como es la grabación, ¿no? De un disco, ¿cómo lo ves? Sí, eso es, digo, para mucha gente fue como, o sigue siendo, porque se va descubriendo ahora, una novedad, digo, muchos, siempre Daniel se define como un no músico, ¿no? Y cosas por el estilo, entonces a veces se presta la idea como que no sabe de música y no sabe tocar, y ahí se ve que toca la guitarra, vos lo podés ver ensayando y tocando distintos instrumentos en el recorrido del docu. Y de hecho de eso es algo que me dijo muchas personas, como que, mirá, pero sabe tocar. Entonces, nada, está bueno. Es verdad. Él lo dice en el documental, pero me gustaría que me digas tu opinión personal. ¿Por qué te parece o te da la impresión que Daniel Melero no logró ser un músico popular? Es decir, no, por ahí no trascendió tanto en lo popular, hablamos, ¿no? Como otros músicos por ahí dentro del rock. ¿Y por qué eso tiene que ver por ahí? Yo, eso, a título personal, lo que creo es lo que te decía un poco al principio. Yo creo que Daniel se rige por sus necesidades artísticas. Y sus necesidades artísticas no van de la mano con el mercado. El mercado tiene otras necesidades. Entonces eso hace que el mercado siempre se quede afuera de su trabajo, ¿entendés? Entonces, de alguna manera. Porque no está respondiendo al pedido de cada época. Hay discos de él que son muy anteriores a lo que, de hecho, lo que hablábamos de los encargados, ponele. Eso es algo muy anterior a que el mercado lo pueda como incorporar, digerir, y hoy, si se quiere, digo, el formato en el que tocó él en el barrio, que era un teclado, un guitarrista y él cantando al frente, en ese momento era una locura, no se podía pensar, digo, que faltaba una batería, que faltaba un bajo. Y hoy, si querés, es un formato de lo más estándar en los shows más grandes del mundo. Claro. Se llegó a eso. Tal cual. Sí, entonces, para mí, ese recorrido o esa trayectoria sinuosa que dice él, digo, es lo que le crea el lugar en donde está, que el lugar donde está es, para mí, el donde quiere estar tampoco. Digo, no sé. Si hubiera querido estar en otro lugar, por ahí hubiera respondido más a las leyes del mercado, ¿me entendés? Entonces, sí, tal cual. Entonces, no, él de hecho lo dice, claro, exacto. Él de hecho lo dice
A eso me refería cuando él dice que él se considera exitoso y no famoso, ¿no? Claro, él dice el éxito es propio, la fama es lo que te dan los otros. Exactamente. La fama es lo que te dan los otros, digo, o sea, por eso es por ahí lo que estamos hablando ahora, digo. Yo claro, qué sé, digo, pero lo es exitoso porque hace la música que quiere, cuando quiere, entonces tiene un compromiso irrompible con su mundo creativo. Yo creo que lograste, es una opinión muy personal, lograste, me parece a mí, condensar de alguna forma lo que fue la carrera. Además, algo se me acaba de ocurrir, ¿no? Digo, algo interesante además filmar sobre un tipo que está vivo, porque viste, en general los documentales vienen post-mortem, ¿no? O sea, vienen, viste, para recordar, ¿no? Un tipo que pasó por la música, que fue un gran, ¿no? Eso me parece que es algo bueno mucho también, de eso, ¿no? Filmar a la gente que está, claro, que vive y que sigue laburando, ¿no? Total, por eso es la canción infinita, digo, por eso es un retrato incompleto de una canción infinita. Es el retrato incompleto, digo, el documental en general trata de contar una historia completa de un hecho, de algo. Ya asume su falencia porque la historia sigue. Entonces es un retrato incompleto porque, aparte, digo, pasó, en el momento de cerrar el documental, había muchos temas y archivos que no tenía, que post-documental, post-mover, agitar un poco las aguas, empezaron a aparecer más archivos, gente que tenía archivos guardados, desde entrevistas o cosas así, que empezaron a compartirlas, que es genial, digo, que amerita la segunda parte del documental. Genial, la verdad que, bueno, vamos a recordarle a la gente, Rolly, si te parece entonces, que esto está subido en la plataforma puentesdecine.com, ¿no? Ahí la gente puede ingresar y pagar una entrada, creo que es algo así como 160 pesos, ¿no? Una cosa así. Exactamente, entras a la plataforma de Puente de Cine, ahí hay 3 salas virtuales, creo que el retrato incompleto está en la sala 1, y pagando la entrada vos tenés 24 horas para ver el documental. Perfecto. Tenés el link abierto durante 24 horas. Este documental se había presentado en Bafisi el año pasado, ¿verdad? Exactamente, se había presentado en Bafisi, de hecho fue como fue lo que le puso un punto final a esta forma, digo, porque yo lo presento en el de Bafisi, lo inscribo como un work in progress, yo en ese momento tenía 40 minutos armado el documental, y una vez que queda seleccionado, ahí nada, aprieto el acelerador para llegar. Y bueno, y acá estamos hoy. Sí. Buenísimo, buenísimo. Bueno, Rolly, un gustazo realmente, y la verdad que un placer redescubrir para muchos. Yo sinceramente, obviamente, conocía la carrera de Daniel, pero me sirvió el documental para también actualizarme un poco. Es decir, le había perdido un poco, soy sincero, totalmente sincero, el rastro en los últimos años, a Daniel, qué estaba haciendo en los últimos años. Así que también me sirvió para eso y para volver otra vez a recordar su pasaje, por ejemplo, entre otras cosas, de haber participado en el disco Octubre de Los Redondos, ¿no? De haber producido eso fue genial, digo, realmente, porque yo, por ejemplo, yo sabía, obviamente, de su participación, y su participación también por otras entrevistas que había leído, era rara, no se sabía bien qué había hecho, había gente que pensaba que había sido el productor, inclusive. Claro. Y entonces cuando estuvo buenísimo poder preguntarle y tener que me respondiera lo que me respondió, me parece maravilloso. Sí, es muy interesante la definición que da también. Bueno, vean el documental, no le vamos a contar tampoco todas las películas de acá, métanse en puentesdecine.com, que vale la pena, véanlo, porque la verdad que es altamente recomendable para todos aquellos que amamos el rock nacional, y para aquellos que les gusta la música o a aquellos que les gusta el arte, véanlo, porque me parece que en definitiva, no sé qué opina vos, Rolly, lo que demuestra de Daniel, esa es la impresión que a mí me quedó después de terminar de ver el documental, es que es un artista, ¿no? Me parece, más allá de músico, es un artista, ¿no? Es un artista, digo, para mí es un artista muy completo, y el documental justamente tiene dos caminos que se trenzan, donde hablamos de discos y hablamos de arte, de alguna manera. Entonces, esas dos, de conceptos y de miradas sobre el mundo, sobre el mundo de la música, sobre el mundo del arte, y eso se va mezclando con los discos. Es incompleto porque, digo, faltan muchos más discos muy importantes de él, digo, como Travesti, inclusive Colores Santos.
Exacto. Conga creo que fue su primer disco, ¿no? Como solista. Conga, ¿no? fue su primer disco como solista. Sí, Conga fue su primer disco como solista y también. Un laburo impresionante, así que bueno, nada, una carrera maravillosa. tremenda. Por eso, al que lo conoce va a refrescar un montón de información y al que no lo conoce le va a servir como de introducción para ir a conocerlo, digo, el documental. Me parece que esa es la función también del por qué quería que exista el documental. De alguna manera es pasar la antorcha a las nuevas generaciones y que vean cuál es nuestro recorrido, de dónde venimos, la historia, digo, me parece que siempre hay que mirarla. Nuevamente te felicito, Rolly, nos mantenemos en contacto, obviamente nosotros vamos a difundir a través de las redes sociales para que la gente se acerque a puentesdecine.com y pueda ver este retrato incompleto de la canción Infinita, que es altamente recomendable. Te mando un abrazo enorme. Te mando un abrazo enorme y te doy muchas gracias por el espacio y por difundirlo, que la verdad que está bueno, digo, que la gente lo vea, digo, la verdad es, para mí, en este momento también surgió la idea, viste, de estrenarlo a través con Puentes de Cine, que me ofreció la proyección, y a mí al principio, viste, uno quiere verlo en el cine, pero estábamos en la situación que estamos, tal cual, y esto cual. Lo que posibilita es que se pueda ver, digo, en todo el país, en el mismo, a un clic de distancia, y eso la verdad que se agradece. Eso está dentro, sí, exactamente, dentro de lo que estamos pasando, esa forma también de democratizar un poco, ¿no? la visión de una película que muchas veces, no todo, o sea, digamos, Dios está en todas partes, pero sigue atendiendo acá en Buenos Aires, y bueno, esto es una forma también, ¿no? De que me parece que tenga la gente acceso para poder ver la película en otros lugares, ¿no? Genial, sí, es así. Un abrazo grande, Rolly. Abrazo grande y muchas gracias. Gracias a vos, querido. Bueno, pasó Rolly Rawolf, director del documental Retrato Incompleto de la canción Infinita, un documental que habla sobre la trayectoria artística, como músico, como productor, su actualidad también, de Daniel Melero. Vamos a escuchar ahora entonces, si les parece, un tema que mucha gente lo conoce seguramente por que lo hizo tal vez más conocido Soda Stereo, ¿sí? Que el tema se titula Trátame suavemente, pero en este caso el Trátame Suavemente hecho y grabado por Los Encargados, ¿sí? Así que escuchamos Trátame Suavemente por Los Encargados, Daniel Melero, y en unos minutos estamos de vuelta aquí en radioemociones.com.